Un día normal da un giro dramático cuando descubre la verdadera identidad de su criada. La revelación lo obliga a enfrentarse a su pasado y buscar la redención. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del piso al techo de la mansión de Bel Air de Richard Thompson, proyectando largas sombras sobre los pisos de mármol italiano. Richard se sentó en su cama tamaño king, su mano buscando instintivamente las pastillas para dormir recetadas en su mesita de noche. Otra noche de sueño fragmentado, atormentado por recuerdos que había pasado décadas enterrando. Se dirigió a su oficina en casa, una habitación espaciosa dominada por un escritorio de caoba y paredes revestidas de premios de varias asociaciones inmobiliarias. La habitación gritaba éxito, pero los ojos de Richard se desviaban constantemente hacia un solo marco plateado. La foto mostraba un momento familiar perfectamente curado, su esposa Verónica, inmaculada con un vestido de diseñador, parada junto a él mientras sus dos hijos, Thomas y Elizabeth, sonreían con precisión practicada. La imagen representaba todo lo que había construido, y todo lo que se sentía cada vez más vacío. Richard se ajustó la corbata, preparándose para otro día de reuniones y adquisiciones de propiedades. Su teléfono vibraba con mensajes de desarrolladores e inversores, cada uno exigiendo su atención inmediata. Había construido su imperio con una dedicación despiadada, sin dejar que los sentimentalismos nublaran su juicio. Sin embargo, últimamente sentía algo extraño, como una picazón persistente que no podía rascar. El personal de la casa se movía eficientemente a su alrededor, manteniendo la cuidadosa coreografía de la vida de lujo. Su ama de llaves principal, la señora Chen, se acercó con su característica eficiencia. «Señor Thompson, ha llegado la nueva asistente personal. La hago pasar». Richard asintió distraídamente, revisando los correos electrónicos en su teléfono. Escuchó pasos y levantó la vista para encontrarse con la mirada de Maya Martínez. Algo en sus ojos lo dejó paralizado. Eran oscuros e intensos. Con una cualidad familiar que le provocó una sacudida incómoda en el pecho. Maya estaba de pie, erguida, con su sencillo vestido negro, con una expresión profesional pero cautelosa. «Señor Thompson», dijo con voz firme. «Soy Maya. Espero trabajar para usted». Richard se encontró mirándola más tiempo del apropiado. Había algo en su actitud, en la forma de su mandíbula, que despertaba recuerdos enterrados hacía mucho tiempo. Se sacudió la sensación, atribuyéndola a la falta de sueño. «Bienvenida a bordo, Maya. La señora Chen te mostrará tus deberes». A lo largo de la mañana, Richard vio a Maya mientras ella aprendía la rutina de la casa. Cada vez, esa persistente sensación de reconocimiento se hacía más fuerte. Trató de concentrarse en el trabajo, en el importante proyecto de desarrollo que necesitaba inspeccionar esa tarde, pero su concentración seguía decayendo. A primera hora de la tarde, Richard tuvo que escapar de la atmósfera repentinamente sofocante de la mansión. Se subió a su Mercedes clase S, tratando de superar los sentimientos inquietantes que la presencia de Maya había despertado. El camino costero que lo conducía a su último proyecto inmobiliario normalmente lo tranquilizaba, pero hoy sus manos agarraban el volante con demasiada fuerza. Su teléfono sonó, otra llamada de un inversor que no podía ignorar. Cuando lo tomó, un coche se desvió hacia su carril. Richard tiró del volante, pero todo sucedió demasiado rápido. El metal chirrió contra el metal. El mundo giró en un caleidoscopio de cielo y asfalto. Sintió un impacto repugnante, luego nada. La siguiente sensación clara fue el dolor y el pitido rítmico de los monitores del hospital. Richard intentó moverse, pero descubrió que su cuerpo no respondía. El pánico se apoderó de su garganta cuando un médico le explicó términos como lesión de la médula espinal y parálisis parcial. El poderoso Richard Thompson, que había pasado su vida dando forma al horizonte de California a través de pura fuerza de voluntad, ahora yacía indefenso en una cama de hospital. Mientras los médicos y las enfermeras se movían a su alrededor, la mente de Richard volvía una y otra vez al rostro de Maya, a esa familiaridad inquietante en sus ojos. Era como si el accidente hubiera roto algo. Nada se abrió en su mente, dejando que los recuerdos reprimidos durante mucho tiempo se filtraran. Pero no podía enfrentar esos pensamientos ahora, no cuando todo su mundo acababa de ser trastocado. Más tarde, solo en la oscuridad de su habitación de hospital,
Richard finalmente admitió para sí mismo lo que había reconocido en los ojos de Maya. Eran exactamente como los suyos. La estéril habitación del hospital se convirtió en la nueva prisión de Richard, un marcado contraste con su mansión cuidadosamente seleccionada. Los médicos hablaron en tonos mesurados sobre su pronóstico, pero sus palabras se confundieron mientras su mente vagaba entre el dolor presente y los arrepentimientos pasados. La parálisis lo confinó por debajo de la cintura, lo que lo obligó a depender de otros para las tareas más básicas. Un giro cruel para un hombre que había construido su vida sobre el control absoluto. Durante las largas noches, cuando los analgésicos nublaban sus pensamientos, los recuerdos que había reprimido durante décadas comenzaron a surgir con cruel claridad. Hace 25 años, en un pequeño apartamento en el este de Los Ángeles, había tomado una decisión que lo perseguiría. Elena, joven y hermosa, sosteniendo a su hija recién nacida. Su propia voz, fría y distante, explicando por qué no podía ser parte de sus vidas. El sonido de una puerta cerrándose mientras se alejaba, eligiendo su ambicioso futuro sobre su pasado compartido. El recuerdo de las lágrimas de Elena se fusionó con la intensa mirada de Maya, creando una conexión que ya no podía negar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Maya superpuesto a esa escena lejana. El momento coincidía. El parecido era innegable. La hija que había abandonado ahora trabajaba en su casa, sirviendo a la familia que había elegido en lugar de ella. La noticia de su accidente se extendió rápidamente a través de sus círculos comerciales y redes sociales. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes que no podía leer. Entre las actualizaciones del personal del hospital sobre su condición, seguía esperando escuchar el nombre de Maya, aunque no podía admitir este deseo ni siquiera ante sí mismo. Maya, mientras tanto, estaba de pie en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, mirando su teléfono que mostraba titulares de noticias. Se puso a leer sobre el accidente de Richard Thompson. Le temblaban las manos al leer sobre su condición. El hombre al que había buscado cuidadosamente, el padre que la había abandonado a ella y a su madre, ahora yacía indefenso en una cama de hospital. Ella había aceptado el trabajo de su casa deliberadamente, planeando enfrentarse a él en algún momento, pero ahora todo había cambiado. Se paseaba por su habitación, llena de emociones contradictorias. Una parte de ella sentía una satisfacción salvaje por su sufrimiento, hacerle saber lo que se sentía al estar indefenso, al depender de la misericordia de los demás. Otra parte recordaba a la niña que había pasado incontables noches soñando con el amor de un padre, que había esperado junto a las ventanas esperando que apareciera y explicara por qué se había ido. La llegada de Verónica Thompson al hospital creó un revuelo entre el personal. Entró con ropa de diseño y un maquillaje perfecto, desempeñando el papel de esposa devota para beneficio de cualquier mirada que la observara. Pero cuando entró en la habitación de Richard, su fachada se quebró un poco. La junta se está poniendo nerviosa, dijo, mientras arreglaba flores junto a su cama. Necesitamos proyectar fortaleza ahora mismo. El acuerdo con Martinez Development pende de un hilo. Richard la observó y vio por primera vez cómo su relación se había convertido en un acuerdo comercial más que en un matrimonio. Necesito contarte algo sobre Maya, dijo. Las manos de Verónica se detuvieron sobre las flores. ¿La chica nueva? ¿Qué pasa con ella? Es mi hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. El rostro de Verónica pasó por una serie de microexpresiones: sorpresa, ira, cálculo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Lo sospeché cuando la vi por primera vez. El accidente ha aclarado todo. Esto podría arruinar todo lo que hemos construido, dijo Verónica con voz tensa. La empresa, nuestra posición en la sociedad, la herencia de los niños. ¿Has pensado en algo de eso? Richard miró a su esposa de 20 años, la mujer que lo había ayudado a construir su imperio, y vio a una extraña. No he pensado en nada más durante 25 años. Tal vez ese haya sido el problema. La tensión entre ellos se hizo más densa cuando Verónica se dio cuenta de las implicaciones. Su vida cuidadosamente construida, basada en la despiadada búsqueda del éxito por parte de Richard, de repente parecía frágil. Salió de la habitación sin decir una palabra más, sus tacones resonando contra el piso del hospital como un cronómetro que cuenta regresivamente hasta una explosión. Richard se recostó en su cama, sintiendo el peso de décadas de decisiones presionándolo.
A través de su ventana, podía ver el horizonte que él había ayudado a dar forma, los edificios que se extendían hacia las nubes. Pero por primera vez, estos monumentos a su éxito se sintieron insignificantes en comparación con la simple conexión humana que había desperdiciado todos esos años atrás. Maya estaba parada afuera de la habitación 742 del Centro Médico Cedar Sinai, su mano congelada a centímetros de la puerta. El olor antiséptico del pasillo le recordó a otro hospital, 15 años atrás, cuando se había sentado junto al lecho de muerte de su madre. Elena había muerto sin volver a ver a Richard, llevándose la mayoría de sus secretos sobre él a la tumba. Maya se había quedado solo con fragmentos, una vieja fotografía, unas cuantas confesiones entre lágrimas y la candente pregunta de por qué se había marchado. Las cámaras de seguridad siguieron su movimiento mientras caminaba por el pasillo. Como empleada de Richard, tenía una razón legítima para estar allí, pero su presencia se sentía como una intrusión. La voz de su madre resonó en su memoria: tu padre tomó su decisión, mija. Tenemos que respetar eso. Pero el respeto no había llenado la silla vacía en los eventos escolares. No había explicado a una jovencita por qué no era digna del amor de su padre. Finalmente, Maya abrió la puerta. Richard estaba recostado en la cama, su habitual presencia imponente disminuida por la maquinaria del hospital y las vías intravenosas. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, ninguno habló. El parecido entre ellos, sutil pero innegable, quedó suspendido en el aire como una acusación tácita. Maya, dijo Richard, con voz áspera. ¿Viniste? Ella entró en la habitación, pero permaneció de pie cerca de la puerta. El señor Thompson. La casa, el personal estaba preocupado por tu condición, su tono profesional se sentía como una armadura. Por favor, siéntate, hizo un gesto hacia la silla junto a su cama, haciendo una mueca de dolor ante el movimiento. Cuando ella no se movió, agregó, creo que ambos sabemos que esto no es solo una visita de cortesía de un empleado. La compostura cuidadosamente mantenida de Maya se quebró. 25 años de silencio, ¿y ahora quieres hablar? ¿Porque estás atrapado en esa cama y no puedes escapar de nuevo? Richard se estremeció ante sus palabras. Merezco eso. Merezco algo peor. Pero necesito que sepas cuánto lo siento, ¿lo siento? La risa de Maya fue amarga. Vi a mi madre trabajar en 3 empleos para mantenernos a flote. Crecí en un apartamento de una habitación mientras tus otros hijos vivían en mansiones. Tuve que abandonar la escuela de arte para cuidar a mamá cuando se enfermó. ¿Dónde estaba tu arrepentimiento entonces? Sus palabras golpearon a Richard como golpes físicos. El éxito que había construido, la riqueza que había acumulado, todo eso se sentía vacío en comparación con la realidad del dolor de su hija abandonada. Fui un cobarde, admitió. Tenía ambiciones, planes para mi futuro. Tu madre y yo éramos muy jóvenes, y me convencí de que ambos estarían mejor sin mí. Me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto al mantenerme alejado. ¿Y ahora? La voz de Maya tembló. ¿Por qué me contrataste? ¿Sabías quién era yo? Richard negó con la cabeza. Lo sospeché, desde el momento en que te vi. Tienes la fuerza de tu madre, pero tienes mis ojos. El accidente me obligó a dejar de huir de la verdad. Maya se acercó, sus manos agarrando el respaldo de la silla. Solía soñar con encontrarte. Cada cumpleaños, cada Navidad, te imaginaba apareciendo en nuestra puerta con alguna gran explicación que haría que todo tuviera sentido. Pero nunca viniste. No puedo cambiar el pasado, dijo Richard suavemente. Pero estoy aquí ahora, si me dejas intentar enmendarlo. ¿Enmendarlo? La voz de Maya se alzó. ¿Crees que puedes simplemente escribir un cheque y borrar 25 años de abandono? ¿Recuperar los momentos que desperdiciaste? Richard trató de sentarse más derecho, la frustración era evidente en su movimiento. Eso no es lo que yo, no, lo interrumpió Maya. Ahora no puedes hacer de padre arrepentido solo porque eres vulnerable. No vine aquí por tu culpa o tus excusas. Vine porque necesitaba ver por mí misma qué tipo de hombre se alejaría de su hija. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo en la puerta. Mamá nunca dejó de amarte, lo sabes. Incluso después de todo. Me hizo prometer que no te odiaría.
Todavía estoy trabajando en cumplir esa promesa. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, dejando a Richard solo con los monitores que emitían pitidos y el peso de sus decisiones. A través de su ventana, podía ver la puesta de sol de California, pintando el cielo en tonos naranja y rojo, los mismos colores del día en que se había alejado de Elena y su hija recién nacida. Por primera vez en décadas, Richard Thompson, el hombre que había construido un imperio a base de decisiones calculadas y desapego emocional, sintió que las lágrimas corrían por su rostro. La primera sesión de fisioterapia de Richard fue como una batalla contra su propio cuerpo. La terapeuta, una mujer sensata llamada Sarah, lo guió a través de ejercicios que antes habrían parecido trivialmente simples. Ahora, solo tratar de sentarse derecho sin apoyo lo dejaba empapado en sudor. La clave es la constancia, explicó Sarah, ayudándolo a volver a su silla de ruedas. Tu lesión de columna no está completa, hay potencial de mejora, pero tendrás que trabajar más duro que nunca antes. Richard, que había construido un imperio inmobiliario a base de pura determinación, se sintió humillado por el desafío de mover sus propios dedos de los pies. Cada sesión se convirtió en un duro recordatorio de cómo había dado por sentada su independencia. A los otros pacientes del centro de rehabilitación no les importaba su patrimonio neto ni sus logros comerciales. Aquí, el éxito se medía en milímetros de movimiento y segundos de equilibrio sostenido. Entre las sesiones de terapia, comenzó a ver a las personas de manera diferente. Desde en su silla de ruedas, se dio cuenta de cómo sus enfermeras se trataban entre sí, cómo las familias apoyaban a sus seres queridos durante la recuperación, cómo completos desconocidos ofrecían ayuda sin esperar nada a cambio. Vio humanidad de maneras que la vista desde su oficina nunca le había revelado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Maya estaba de pie frente a un lienzo en blanco en su pequeño apartamento convertido en estudio. El arte siempre había sido su escape, su forma de procesar emociones demasiado complejas para expresarlas con palabras. Ahora, sus pinceles se movían con un nuevo propósito, creando imágenes que hablaban de ausencia, curación y el complicado espacio entre la ira y el perdón. Su última serie, titulada provisionalmente Padres, llamó la atención de un galerista local. Las pinturas presentaban figuras masculinas fragmentadas, algunas con trajes de negocios, otras con batas de hospital, todas de alguna manera incompletas. El dolor era evidente en cada pincelada, pero también había algo más, un anhelo de conexión, de comprensión. Tu trabajo ha evolucionado, observó su mentor de arte durante una visita al estudio. Todavía hay ira, pero ya no consume el lienzo. Estás dejando entrar la luz. Maya no podía negar el cambio. Cada cuadro le parecía una conversación que no podía tener con Richard en persona, cada elección de color un sentimiento que aún no podía expresar. El proceso fue terapéutico, convirtiendo su dolor privado en algo con lo que otros podían identificarse y comprender. Richard, al enterarse del talento artístico de Maya a través de su personal, comenzó a investigar la comunidad donde ella creció. El este de Los Ángeles no era solo un barrio pobre del que había huido, era una comunidad vibrante, rica en cultura, pero hambrienta de recursos. Descubrió que el programa de arte local donde Maya había aprendido a pintar por primera vez estaba luchando por mantenerse abierto. Utilizando sus conexiones comerciales, comenzó a organizar silenciosamente el apoyo a los programas de arte comunitarios. No a través de grandes gestos o donaciones públicas, sino a través de inversiones cuidadosas y estratégicas en la infraestructura del vecindario. Se aseguró de que su nombre no apareciera en los comunicados de prensa, ya que no quería que se lo reprodujera. Maya lo veía como una manipulación. La fisioterapia seguía suponiendo un reto para él a diario. Tareas sencillas como vestirse o pasar de la cama a la silla de ruedas requerían una concentración y una paciencia intensas, cualidades que rara vez había aplicado a asuntos personales. Sarah notó que su determinación aumentaba, especialmente después de sus llamadas telefónicas privadas para comprobar cómo iban los proyectos comunitarios. Tu cuerpo está respondiendo bien, señaló durante una sesión especialmente agotadora. Pero me impresionan más los cambios en tu actitud. Cuando llegaste por primera vez, estabas enojado con el mundo. Ahora te estás centrando en lo que puedes hacer por los demás. Richard pensó en sus palabras mientras se desplazaba en silla de ruedas por los pasillos del hospital. Pasó por habitaciones llenas de otros pacientes que enfrentaban sus propias batallas, algunos con familiares a su lado, otros solos.
recordó las palabras de Maya sobre trabajar en 3 empleos para cuidar de su madre, sobre abandonar la escuela de arte. El contraste entre sus vidas lo impactó de nuevo. En su habitación del hospital, comenzó a redactar planes para una iniciativa más grande, que no solo apoyara los programas existentes, sino que creara nuevas oportunidades para los jóvenes artistas en comunidades desatendidas. Pensó en el talento de Maya y se preguntó cuántas otras personas talentosas nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar sus habilidades debido a circunstancias fuera de su control. El proyecto le dio un propósito más allá de su recuperación. Entre las sesiones de terapia, hizo llamadas, revisó propuestas y afinó sus planes. Sus socios comerciales notaron el cambio en sus prioridades, algunos con preocupación, otros con sorpresa. Al mismo tiempo, las pinturas de Maya comenzaron a atraer más atención. Una serie de pequeñas exposiciones en galerías la llevaron a recibir elogios de la crítica y un creciente reconocimiento. Ella luchó con la atención, sabiendo que su obra más poderosa provenía del mismo dolor que todavía estaba tratando de procesar. Cada exposición exitosa se sentía como una victoria y un recordatorio del largo viaje que tenía por delante. Los caminos paralelos de padre e hija, uno aprendiendo a reconstruir su cuerpo y remodelar su legado, el otro transformando su dolor en arte, continuó desarrollándose, ninguno totalmente consciente de cómo sus viajes separados eventualmente se cruzarían. Maya conoció a Jaque Martínez, sin relación, en una recaudación de fondos en un centro comunitario donde ella estaba exhibiendo su obra de arte. Él permaneció de pie más tiempo que la mayoría de los visitantes frente a su pieza central, un lienzo grande que representaba a un hombre de negocios de espaldas a la mano extendida de un niño. A diferencia de otros espectadores que elogiaron su técnica o preguntaron sobre su inspiración, Jaque simplemente dijo: "Haces que la gente se sienta vista". Jaque trabajaba como organizador comunitario, centrándose en la vivienda asequible y el acceso a la educación artística. Sus jeans gastados y su práctica camisa abotonada contrastaban marcadamente con la vestimenta de cóctel de los otros asistentes. Mientras los dueños de la galería discutían sobre los precios, Jaque habló sobre cómo el arte podría dar voz a las comunidades marginadas. Tu trabajo habla de experiencias que muchas personas en este vecindario entienden, dijo, señalando sus pinturas. La ausencia, la lucha, la resiliencia, todo está ahí. Maya se sintió atraída por su genuina pasión por la justicia social. A diferencia de las personalidades de la alta sociedad del mundo del arte que veían su origen como un atractivo, Jaque lo veía como una fuente de fortaleza y autenticidad. Terminaron hablando mucho después de que terminara el evento, compartiendo historias mientras tomaban un café en un restaurante cercano. Yo también crecí aquí, explicó Jaque. Vi a los desarrolladores comprar edificios, obligar a las familias a irse, todo en nombre del progreso. Ahora lucho por mantener intactas las comunidades. Sus palabras tocaron una fibra sensible en Maya, recordándole el imperio inmobiliario que había construido su padre. A veces el progreso tiene un costo terrible, respondió, pensando en su madre. Su relación se desarrolló de manera natural, construida sobre valores compartidos y comprensión. Jaque asistió a las inauguraciones de su galería, ofreciendo un apoyo silencioso en lugar de grandes gestos. Entendía su arte de una manera en que pocos otros lo hacían, viendo más allá de la habilidad técnica hasta el aspecto emocional. La verdad que se esconde tras él. Cuando Maya le contó sobre Richard, sobre su trabajo en su casa y el accidente que lo había cambiado todo, Jaque escuchó sin juzgarlo. No le debes perdón, dijo simplemente. Pero te debes a ti mismo la oportunidad de sanar. Mientras tanto, Richard se enteró de Jaque a través de las comprobaciones de antecedentes rutinarias que realizaba su equipo de seguridad a los asociados de Maya. Los informes presentaban una imagen de un activista dedicado que se había opuesto con éxito a varios de los proyectos de desarrollo anteriores de Richard. La ironía no se le escapó, su hija había encontrado una conexión con alguien que representaba todo lo que alguna vez había descartado como un obstáculo para el progreso. Durante una de sus caminatas nocturnas por el vecindario, Maya finalmente se abrió a Jaque sobre sus miedos más profundos. Se sentaron en un banco del parque, mirando a los niños jugar al baloncesto bajo las farolas. A veces me miro al espejo y lo veo, admitió. Mis ojos, mi determinación, son suyos. Me temo que esa parte de mí es igual que él, capaz de alejarse de las personas que me necesitan. Jaque tomó su mano. No nos definen las decisiones de nuestros padres, Maya. Lo has demostrado todos los días,
quedándote aquí, luchando por esta comunidad, convirtiendo tu dolor en algo hermoso. Pero ¿y si? La voz de Maya se quebró. ¿Y si trato de perdonarlo y me decepciona otra vez? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para manejar otro rechazo? Ya eres lo suficientemente fuerte, le aseguró Jake. Sobreviviste a su ausencia. Cuidaste de tu madre. Construiste una vida y una carrera en tus propios términos. Lo que decidas sobre Richard es tu decisión, no la de él. Maya se apoyó en el hombro de Jake, sintiendo el ritmo constante de su respiración. A lo lejos, las bocinas de los autos y la música callejera creaban la sinfonía familiar de su vecindario, la comunidad en la que había elegido quedarse, incluso cuando el éxito podría haberla llevado a otra parte. Solía soñar con enfrentarlo, dijo en voz baja. Tenía todo este discurso preparado sobre cómo arruinó nuestras vidas. Pero ahora que realmente tengo la oportunidad, no estoy seguro de lo que quiero decir. Jake le apretó la mano. Tal vez sea porque ya no eres esa niñita enojada. Te has convertido en alguien que entiende que la vida es más complicada que los villanos y las víctimas. Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Maya, otro mensaje del personal de la casa de Richard sobre su progreso en la recuperación. Ella miró la pantalla, sintiendo el peso de las palabras no dichas y los riesgos no aprovechados. Decidas lo que decidas, dijo Jake, leyendo su expresión, debes saber que ya no estás sola. Tu fuerza no consiste solo en sobrevivir a su ausencia ahora, sino en elegir quién quieres ser en su presencia. Las farolas proyectaban largas sombras sobre la cancha de baloncesto mientras la noche se cernía sobre el barrio. Maya observaba a los jóvenes jugadores, pensando en las opciones, el legado y las diferentes formas en que las personas aprenden a sanar. El proyecto de renovación del centro comunitario se convirtió en un lugar de encuentro reticente para Richard y Maya. Richard participó a través de videollamadas desde su silla de ruedas, mientras que Maya asistía a las reuniones en persona, ambos tratando de mantener la distancia profesional a pesar de los trasfondos personales. El edificio necesita más que actualizaciones cosméticas, explicó Maya durante una sesión, extendiendo los planos arquitectónicos sobre la mesa de conferencias. Necesitamos una ventilación adecuada, entradas accesibles y un espacio dedicado a las clases de arte. Richard, que apareció en la pantalla grande montada en la pared, estudió las propuestas. Sus instintos comerciales querían desafiar los costos, pero se contuvo, recordando el abarrotado centro comunitario donde Maya había aprendido a pintar por primera vez. Lo que sea que necesite, lo haremos realidad. El equipo del proyecto notó la tensión entre ellos, la forma cuidadosa en que evitaban usar los nombres de los demás, las largas pausas antes de dirigirse a los demás, la forma en que Maya miraba sus notas cada vez que Richard hablaba. Sin embargo, de alguna manera, su compromiso compartido con el proyecto creó un frágil puente entre ellos. Durante una discusión particularmente acalorada sobre las asignaciones presupuestarias, Maya olvidó su cuidadosa danza de formalidades. No puedes simplemente tirar dinero a todo y esperar que funcione, le espetó a Richard. Estas personas necesitan soluciones sostenibles, no solo un edificio elegante con tu nombre. La sala de reuniones quedó en silencio. La imagen de Richard en la pantalla permaneció quieta por un momento antes de que respondiera, tienes razón. ¿Qué sugerirías en cambio? Su trabajo colaborativo no pasó desapercibido para Verónica. Llegó sin previo aviso al centro de rehabilitación de Richard, con sus tacones Louboutin haciendo un ruido ominoso en el pasillo. Lo encontró revisando documentos del centro comunitario después de su sesión de terapia. La Junta está preocupada, comenzó sin preámbulos. Estás desviando recursos a un proyecto sin un retorno de la inversión claro, y están empezando a circular rumores sobre la verdadera identidad de Maya. Richard dejó su tableta. Sigo siendo accionista mayoritario. Se han tomado nota de las preocupaciones de la Junta. No se trata solo de la Junta, Richard. La voz de Verónica bajó un poco. ¿Has olvidado lo que hablamos hace 25 años? ¿La verdadera razón por la que tuviste que mantenerte lejos de Elena y el bebé? Las manos de Richard agarraron los apoyabrazos de su silla de ruedas. ¿Me estás amenazando, Verónica? Te estoy recordando lo que está en juego. Sacó su teléfono y le mostró un artículo de noticias sobre el proyecto del centro comunitario. Esta pequeña historia de redención que estás escribiendo podría desentrañar todo lo que hemos construido.
Algunos secretos deben permanecer enterrados. Mientras tanto, Maya trabajaba hasta tarde en el centro comunitario, sin darse cuenta de la conversación que se estaba desarrollando al otro lado de la ciudad. Se paró en lo que se convertiría en el estudio de arte principal, imaginando a futuros estudiantes encontrando su voz a través de la creatividad, tal como ella lo había hecho. Las palabras de Jake sobre no deberle perdón a Richard resonaron en su mente. La siguiente reunión del proyecto fue tensa. Verónica asistió en persona, su presencia agregó una capa adicional de complejidad a la dinámica ya tensa. Se sentó al lado de Maya y ofreció sugerencias que en apariencia parecía útil, pero sutilmente socavaba la visión de Maya para el centro. Tal vez deberíamos centrarnos en programas más prácticos, sugirió Verónica con suavidad. El arte es maravilloso, pero la capacitación laboral podría servir mejor a la comunidad. Maya sintió que Richard observaba su reacción a través de la transmisión de vídeo. El arte me enseñó resiliencia, respondió, mirando a Verónica a los ojos. Me ayudó a procesar el trauma, a encontrar mi voz. Estos niños merecen la misma oportunidad. Por supuesto, sonrió Verónica, pero sus ojos permanecieron fríos. Solo quiero asegurarme de que estamos tomando decisiones responsables con los recursos de la empresa. Después de la reunión, Verónica se encontró con Maya en el estacionamiento. Pareces muy involucrada en este proyecto, observó. Casi como si tuvieras un interés personal en él. Maya reconoció la amenaza detrás de la pregunta educada. Creo en devolverle algo a mi comunidad, señora Thompson. ¿No es eso lo que su familia dice valorar? Los valores familiares son exactamente lo que me preocupa. La sonrisa de Verónica desapareció. Richard puede estar sintiéndose sentimental en su condición actual, pero no confundas eso con algo más permanente. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Maya observó a Verónica alejarse en su todoterreno de lujo, sintiendo el peso de los secretos no dichos que la oprimían. Más tarde esa noche, llamó a Jake, necesitando expresar su creciente inquietud. Verónica sabe algo, le dijo. Algo más allá del abandono de Richard. Puedo sentirlo en la forma en que me mira, en la forma en que elige sus palabras. Ten cuidado, aconsejó Jake. Las personas con poder y secretos pueden ser peligrosas cuando se sienten amenazadas. El proyecto siguió avanzando, pero la atmósfera se volvió cada vez más cargada. Richard parecía distraído durante las reuniones, a menudo perdido en sus pensamientos cuando no se dirigían a él directamente. Maya notó que la observaba con más atención, como si tratara de memorizar sus rasgos o de codificar algún mensaje oculto en sus expresiones. Las renovaciones comenzaron a tomar forma, las paredes se derrumbaron y surgieron nuevos espacios. Pero bajo la transformación física, algo más se estaba acumulando. Una tensión que amenazaba con resquebrajar la cuidadosa fachada que los tres habían construido. El anuncio de la donación multimillonaria de Richard al centro comunitario fue noticia en la prensa local. Insistió en hacerlo a través de un fideicomiso ciego, manteniendo su nombre oficialmente separado del proyecto, pero la comunidad empresarial rápidamente ató cabos. La donación no era solo dinero, incluía disposiciones para la financiación Conti. NUA, becas y programas sostenibles. Maya descubrió el alcance total de la donación mientras revisaba los documentos del proyecto. Sus manos temblaban mientras leía los detalles: material de arte para una década, salarios de profesores, fondos de manutención, incluso un programa de estipendios para estudiantes que no podían pagar las clases. Todo lo que había deseado cuando era niña, expuesto en un cuidadoso lenguaje legal. Está tratando de comprar tu perdón, sugirió Jake cuando ella le mostró los documentos en su apartamento esa noche. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Maya miró los papeles esparcidos sobre la mesa de su cocina. Ese es el problema, está haciendo exactamente lo que yo habría hecho en su posición. Es inteligente, práctico y realmente útil. Quiero estar enojada, pero finalmente está actuando como un padre, terminó Jake. La construcción del centro comunitario avanzó rápidamente. Maya se encontró pasando más tiempo allí, a menudo quedándose hasta tarde en la noche, imaginando el espacio lleno de jóvenes artistas. Durante una de esas noches, la camioneta accesible para sillas de ruedas de Richard se detuvo afuera. Quería verlo en persona, explicó mientras su enfermera lo ayudaba a navegar por la rampa que acababan de instalar. Las reuniones de pantalla no le hacen justicia.
Maya lo observó mientras observaba el espacio, notando cómo sus ojos se detenían en las áreas que ella había diseñado específicamente para las clases de arte. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. La donación, todo esto, ¿por qué ahora? Richard se dirigió en silla de ruedas a la ventana que daba al vecindario. Pasé mi vida construyendo cosas para obtener ganancias. Torres de vidrio, condominios de lujo, monumentos a la riqueza. Pero al ver tu trabajo, al comprender lo que significaba el arte para ti, me di cuenta de que había estado construyendo las cosas equivocadas. Mamá solía pintar, dijo Maya en voz baja. ¿Sabías eso? Dejó de hacerlo para trabajar turnos extra, para mantenernos alimentados. Sus manos temblaban demasiado por el cansancio como para sostener un pincel. Los hombros de Richard se tensaron. No lo sabía. Hay tantas cosas que no sabía, que no pregunté, que no. Se interrumpió, luchando con emociones que había pasado décadas reprimiendo. El dinero ayuda, reconoció Maya. Estos niños tendrán oportunidades que yo nunca tuve. Pero no cambia el pasado. No, convino Richard. No lo hace. Pero tal vez pueda cambiar el futuro. La conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de Verónica. Observó la escena, Richard y Maya solos en el edificio a medio terminar, con un desagrado apenas disimulado. La reunión de la junta terminó temprano, anunció. Pensé que te encontraría aquí. Sus ojos recorrieron críticamente el espacio. Está avanzando. La tensión en la habitación cambió, se agudizó. Maya juntó sus dibujos y salió en silencio mientras Verónica comenzaba a discutir asuntos de negocios con Richard. A través de la ventana, los vio discutir, los gestos de Verónica se volvían cada vez más animados. Al día siguiente, durante la reunión de actualización del proyecto, Maya presentó sus diseños finales para el programa de arte. Incluyó una placa de dedicación que decía, en memoria de Elena Martínez, artista, madre, soñadora. La imagen de Richard en la pantalla de vídeo permaneció quieta por un largo momento antes de hablar. La placa es perfecta. Su voz transmitía una emoción que hizo que incluso Verónica apartara la mirada de su teléfono. Más tarde esa semana, Maya recibió una entrega inesperada en su apartamento, un cuaderno de bocetos pequeño y desgastado. Dentro, encontró los primeros dibujos de su madre, que databan de antes de su nacimiento. Una nota de Richard explicaba, Elena dejó esto en mi oficina, el día que le dije que me iba. Español lo conservé todos estos años, sin el coraje de devolverlo. Maya pasó la noche repasando el cuaderno de bocetos, viendo el lento de su madre capturado en trazos rápidos y estudios detallados. Reconoció elementos de su propio estilo en el trabajo de su madre, de la misma manera que ahora reconocía elementos de Richard en ella misma. El centro comunitario continuó transformándose, tanto física como simbólicamente. Cada nueva incorporación se sentía como una palabra más en una conversación continua entre padre e hija, una conversación que finalmente estaban aprendiendo a tener, no a través de una confrontación directa, sino a través de un propósito compartido y una comprensión gradual. A medida que el proyecto se acercaba a su finalización, Maya se encontró quedándose más tarde en el centro, agregando sus propios toques al espacio. Una noche, se dio cuenta de que estaba pintando de la misma manera cuidadosa y deliberada en que Richard abordaba sus decisiones comerciales, metódicamente, con atención al detalle y al impacto a largo plazo. El reconocimiento no la enojó como lo hubiera hecho antes. En cambio, se sintió como aceptar una verdad sobre sí misma que había tratado de negar durante mucho tiempo. La mañana de la inauguración del centro comunitario amaneció clara y brillante. Maya llegó temprano y observó a los contratistas hacer los ajustes finales a la nueva señalización. El edificio se había transformado, ya no era la estructura desmoronada de su infancia, sino una instalación moderna que conservaba su carácter comunitario. En el interior, la galería principal estaba decorada con obras de arte de artistas locales, incluidas 3 de Maya. Había elegido obras que contaban historias de ausencia y reconciliación, cuyo significado era claro para cualquiera que supiera dónde mirar. La pieza central era un lienzo grande que mostraba 2 manos casi tocándose, que recordaba la creación de Adán de Miguel Ángel, pero con un fondo claramente urbano. Richard llegó 1 hora antes de la ceremonia. Su silla de ruedas ahora se desplazaba con la facilidad que da la práctica.
Meses de fisioterapia habían devuelto algo de movimiento a sus piernas, aunque caminar seguía siendo un objetivo lejano. Vestía un traje sencillo en lugar de su traje de baño. El artista, que vestía un traje de diseñador, parecía entender que este evento exigía humildad en lugar de poder. La galería superó mis expectativas, dijo mientras recorría el espacio con su silla de ruedas. Sus ojos se posaron en las pinturas de Maya, reconociéndose en las sombrías figuras paternas que ella había representado. La ceremonia comenzó con los líderes comunitarios y los funcionarios locales que pronunciaron los discursos esperados sobre el progreso y las oportunidades. Luego, Maya subió al podio. Había preparado cuidadosamente comentarios sobre la misión del centro, pero al mirar a la multitud, a los rostros de las personas que compartían su historia de lucha y perseverancia, dejó a un lado sus notas. El arte me salvó la vida, comenzó, con voz firme. Cuando las palabras fallaron, cuando el dolor se sintió abrumador, encontré mi voz a través de la creación. Este centro existe porque alguien finalmente entendió ese valor. Hizo una pausa y miró a Richard a los ojos. A veces, los mayores actos de creación surgen de reconocer nuestros fracasos y tratar de construir algo nuevo. El público se movió, sintiendo el peso personal detrás de sus palabras. Las manos de Richard se aferraron a los apoyabrazos de su silla de ruedas, sus nudillos estaban blancos. Cuando fue el turno de Richard de hablar, su asistente lo ayudó a subir al podio. Parecía mayor de lo que era, humillado por las circunstancias y la elección. He pasado mi vida construyendo monumentos al éxito, dijo. Torres de cristal que se extendían hacia el cielo pero proyectaban sombras sobre comunidades como esta. Hoy, estamos construyendo algo diferente, un espacio para que crezcan los sueños, para que se escuchen las voces. Se volvió hacia Maya. He aprendido, demasiado tarde quizás, que nuestro mayor legado no está en lo que construimos, sino en a quien no logramos nutrir. El público murmuró, sintiendo el desarrollo de una historia más profunda. Entre ellos, un reportero del Los Angeles Times se inclinó hacia adelante, grabando cada palabra. Fue entonces cuando Verónica notó a Julián Martínez entre la multitud, un rostro que no había visto en 25 años. Su copa de champán se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo. El reportero captó el momento. En un momento de sorpresa, vio el pánico en el rostro de Verónica. En cuestión de horas, la historia apareció en Internet. La hija secreta del magnate inmobiliario está detrás del proyecto del centro comunitario. El artículo reconstruía la historia de Maya, el accidente de Richard y su inesperado reencuentro. Pero iba más allá, insinuando secretos más profundos. El periodista había descubierto viejos registros, testimonios de exempleados, que sugerían que el abandono de Elena y Maya por parte de Richard no había sido un simple caso de un joven que eligió su carrera por sobre su familia. El teléfono de Maya explotó con notificaciones. Los dueños de galerías que habían elogiado su trabajo ahora querían entrevistas exclusivas sobre su viaje inspirador. Los blogs inmobiliarios especulaban sobre su posible reclamo a la fortuna de Thompson. Las redes sociales se llenaron de narrativas en competencia, algunas la pintaban como una cazafortunas, otras como una heredera agraviada. A última hora de la noche, después de que la multitud se había ido, Maya se quedó sola en la galería. Su teléfono vibró con otra llamada, esta vez de un investigador privado que decía tener información sobre por qué Richard realmente dejó a su madre. El detective privado mencionó el nombre de Verónica, sugirió que había evidencia de amenazas, de manipulación. Maya miró fijamente su cuadro central, esas manos que casi se tocaban. El espacio entre ellas parecía más amplio ahora, lleno de secretos recién descubiertos y preguntas que no estaba segura de querer responder. Richard, que observaba desde la puerta, vio que su expresión cambiaba. Maya, comenzó, pero ella levantó la mano. No, dijo. Cualquiera que sea la verdad, lo que sea que haya sucedido en ese entonces, necesito escucharlo todo de una vez. No más revelaciones graduales, no más medias verdades. Las luces de la galería proyectaban sus sombras en la pared, una hija de pie, un padre en su silla de ruedas y, entre ellos, 25 años de secretos a punto de salir a la luz. La tormenta mediática golpeó con una precisión devastadora. En cuestión de días, los paparazzi acamparon afuera del apartamento de Maya, obligándola a mudarse temporalmente con Jaque.
Las redes comerciales publicaron artículos especulativos sobre el impacto en el precio de las acciones de Thompson Developments. Los detectives de las redes sociales buscaron en registros de hace décadas y construyeron teorías sobre el pasado de Richard. Verónica organizó el control de daños desde la mansión Thompson, y su equipo de relaciones públicas trabajó horas extra para dar forma a las historias. Pero no pudo controlar la constante filtración de información que parecía surgir de múltiples fuentes. Aparecieron fotografías antiguas que mostraban a Elena en eventos de la empresa. Los ex empleados comenzaron a hablar anónimamente sobre sucesos extraños de hace 25 años. Maya descubrió que el nombre de su madre era tendencia en las redes sociales y que su historia de vida era diseccionada por extraños. La están convirtiendo en una telenovela, le dijo a Jaque, mientras revisaba innumerables publicaciones. Ella era más que simplemente la otra mujer en su historia. En el centro de rehabilitación, Richard enfrentó su propio asedio. Los periodistas disfrazados de visitantes intentaron burlar la seguridad. Los miembros de la junta exigieron reuniones de emergencia. Su teléfono se llenó de mensajes de antiguos asociados que se distanciaban u ofrecían un apoyo sospechoso. El punto de quiebre llegó cuando UN Tabloide publicó las cartas privadas de Elena, correspondencia que le había enviado a Richard durante su embarazo, que nunca llegó a ser entregada porque Verónica las había interceptado. Maya se enteró de su existencia gracias a un aviso de noticias matutino. Richard encontró el artículo en su tableta durante la terapia física. Sus piernas se doblaron durante un ejercicio de pie, y por una vez, no fue por debilidad física. Las cartas revelaban los intentos desesperados de Elena por comunicarse con él, su creencia de que él había elegido ignorarla en lugar de la verdad. Nunca se había enterado de que ella había intentado comunicarse con él. Verónica llegó al centro de rehabilitación esa tarde, vestida inmaculadamente como siempre, pero con una nueva tensión en los ojos. Tenemos que adelantarnos a esto, anunció, cerrando la puerta de la habitación privada de Richard. He preparado una declaración. Amenazaste a Elena, interrumpió Richard, con su voz mortalmente tranquila. La perfecta compostura de Verónica se quebró ligeramente. Todo lo que hice fue proteger nuestro futuro. ¿Estabas construyendo algo importante? ¿Amenazaste a la madre de mi hija? La silla de ruedas de Richard se acercó a ella, sus manos agarrando los brazos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ella iba a arruinarlo todo, espetó Verónica, su fachada cuidadosamente mantenida finalmente se rompió. Estabas a punto de cerrar el trato de desarrollo Martínez, tu primer gran proyecto. Elena sabía sobre las irregularidades de zonificación, los pagos a los funcionarios. Podría haber destruido todo por lo que habíamos trabajado. Así que la hiciste desaparecer. La voz de Richard sonó hueca. Me hizo pensar que había tomado el dinero que le ofrecí y eligió desaparecer. Le di una opción, replicó Verónica. Irse en silencio con suficiente dinero para comenzar de nuevo, o verte ir a prisión por fraude. Ella eligió protegerte. La verdad pendía entre ellos como gas venenoso. 25 años de matrimonio, éxito y ambición compartida se disolvieron ante esta traición enterrada durante mucho tiempo. Elena murió pensando que abandoné a nuestro hijo voluntariamente, dijo Richard, cada palabra tallada en hielo. Maya creció creyendo que su padre eligió la riqueza por sobre el amor. Y tú te has sentado frente a mí en la cena durante 25 años, viéndome construir mi legado sobre esa mentira. Yo también construí ese legado, siseó Verónica. Todo lo que eres, todo lo que hemos logrado, he estado allí, tomando las decisiones difíciles, manteniéndote limpia, manejando las consecuencias. ¿Me necesitabas? No, respondió Richard, necesitaba la verdad. Necesitaba la oportunidad de elegir mi propio camino. Me quitaste eso, a todos nosotros. Cogió su teléfono y revisó los mensajes recientes. La junta se reúne mañana. Voy a renunciar a mi puesto de director ejecutivo y transferir el control mayoritario a un fideicomiso ciego. Miró a su esposa de 25 años. Deberías hacer que tus abogados se pongan en contacto con los míos para hablar sobre los trámites de divorcio. La cara de Verónica se puso pálida. ¿Estás tirando todo a la basura? ¿Por qué? ¿Por una hija adulta que te odia? ¿Por el recuerdo de una mujer muerta? No, dijo Richard en voz baja.
Finalmente estoy eligiendo el camino correcto, 25 años demasiado tarde. Mientras los tacones de Verónica se alejaban por el pasillo del hospital, Richard sacó la información de contacto de Maya. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada mientras luchaba por encontrar palabras lo suficientemente grandes como para salvar el abismo de mentiras entre ellos. Fuera de su ventana, los flashes de las cámaras puntuaban la creciente oscuridad. Mañana, el mundo diseccionaría cada detalle de su tragedia familiar. Pero esta noche, un padre tenía que encontrar el coraje para decirle a su hija toda la verdad, incluso si eso significaba perderla de nuevo. El misterioso llamador resultó ser Julián Martí. Ned, el hermano mayor de Elena, que había mantenido una vigilancia silenciosa sobre la vida de Maya desde lejos. Solicitó una reunión en su oficina de abogados en el centro de Los Ángeles, lejos del circo mediático. Maya llegó con jaque, encontrando a Richard ya allí en su silla de ruedas, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. Julián estaba sentado detrás de su escritorio, una carpeta gruesa frente a él. Elena me dejó esto, comenzó Julián, abriendo la carpeta. Me hizo prometer que lo revelaría solo si se daban ciertas circunstancias. Tu reunión con Richard y la exposición pública han cumplido esas condiciones. Sacó un documento que dejó a Richard sin aliento, el contrato original del proyecto de desarrollo Martínez, la piedra angular de su imperio. Junto con él había extractos bancarios, fotografías y una carta escrita a mano de Elena. Tu madre no era solo una mujer joven que Richard abandonó, le explicó Julián a Maya. Era una asistente legal junior en la empresa de desarrollo para la que Richard trabajó antes de comenzar su propia firma. Descubrió irregularidades en el proyecto Martínez, sobornos, permisos fraudulentos, desplazamiento de familias sin la compensación adecuada. Maya observó el rostro de Richard mientras Julián continuaba. Elena intentó informarlo a través de los canales adecuados, pero la corrupción era demasiado profunda. Cuando descubrió que estaba embarazada de ti, se acercó directamente a Richard, creyendo que era diferente de los demás. Lo era, susurró Richard. O eso creía. Pero Verónica. Julián asintió con tristeza. Verónica interceptó los intentos de Elena de llegar a Richard. Le presentó a tu madre una elección imposible, desaparecer con suficiente dinero para criarte cómodamente, o ver a tu padre ir a prisión por su papel en el fraude. Mamá eligió protegerlo, se dio cuenta Maya, con la voz cargada de emoción. Incluso después de todo. Hizo más que eso, continuó Julián, sacando más documentos. Usó el dinero que Verónica le dio para comprar propiedades en los vecindarios que se estaban desarrollando. Pequeñas parcelas, nada sospechoso en ese momento. Pero con los años, esas propiedades se revalorizaron significativamente. Deslizó un estado financiero sobre el escritorio. Maya, no eres solo la hija de Richard. Eres la dueña de bienes raíces que valen casi $500 millones. Tu madre construyó un imperio secreto paralelo al de tu padre, siempre esperando que entendieras por qué tomó las decisiones que tomó. La habitación quedó en silencio mientras la magnitud de la revelación se asimilaba. Maya miró la declaración, viendo la cuidadosa planificación de su madre presentada en columnas de números y títulos de propiedad. Hay más, dijo Julián suavemente, sacando la carta de Elena. Ella escribió esto antes de morir, explicando todo. Pero también dejó instrucciones sobre las propiedades. Quería que se usaran para reconstruir las comunidades que fueron desplazadas, para crear espacios para el arte y la educación, exactamente lo que estás haciendo con el centro comunitario. Richard se acercó a Maya, con las manos temblorosas. Nunca lo supe. Durante todos estos años, pensé que yo era la que estaba construyendo algo significativo, pero Elena, ella era la verdadera visionaria. Maya abrió la carta de su madre y reconoció la elegante letra que la había ayudado con los deberes, firmado los permisos y escrito notas de aliento en su primer cuaderno de bocetos. Mientras leía, las lágrimas caían sobre el papel. Ella te perdonó, dijo Maya finalmente, mirando a Richard. Escribió que esperaba que encontráramos algún día nos conoceríamos, entenderíamos que somos más parecidos que diferentes, ambos constructores, ambos soñadores, ambos tratando de dejar algo significativo atrás. Afuera de la oficina de Julián, la ciudad bullía de vida. Los medios pronto descubrirían este nuevo capítulo en su historia, pero por ahora, en esta habitación tranquila, padre e hija comenzaron a verse claramente por primera vez.
Quiero honrar su visión, dijo Maya, enderezando los hombros. Usar estas propiedades de la manera en que ella pretendía, no para obtener ganancias, sino para la gente. No para competir con su imperio, sino para complementarlo. Para sanar lo que estaba roto. Richard le tomó la mano y esta vez, Maya no la apartó. Lo haremos juntos, dijo. Si me dejas ayudar. No como un hombre de negocios, sino como tu padre. Jake, que había permanecido en silencio apoyándolo durante las revelaciones, dio un paso adelante. El centro comunitario podría ser solo el comienzo. Un modelo para proyectos similares en toda la ciudad. Maya miró a la reunión de hombres a su alrededor, su tío que había guardado los secretos de su madre, su padre que finalmente estaba listo para ser digno de ese título y Jake que la había ayudado a encontrar su propia fuerza. En su mano, sostenía la carta de su madre, un puente entre el pasado y el futuro. Mamá escribió algo más, dijo Maya, leyendo la carta. El mayor acto de amor es dejar ir la ira para construir algo nuevo. No solo estaba hablando de perdonarte, papá. Estaba hablando de todos nosotros, de cómo elegimos usar nuestro poder, nuestro dolor, nuestro privilegio. El sol se estaba poniendo sobre Los Ángeles, pintando el cielo con colores que habrían inspirado a Elena a pintar. En una oficina de gran altura, su hija y el hombre al que una vez había amado comenzaron a planificar un nuevo tipo de legado, uno construido no sobre secretos y separación, sino sobre la verdad y la transformación. Una semana después, el centro comunitario organizó su primera clase de arte. Maya vio a los niños entrar al edificio, con los ojos abiertos por las posibilidades. En la pared, junto a la placa conmemorativa de Elena, colgaba una nueva pieza. La pintura de Maya de esas manos que casi se tocan, ahora modificada. Las manos se habían acercado, sus dedos finalmente se encontraron, creando algo nuevo en el espacio entre el pasado y el futuro.